El Partido Comunista Ruso advierte que Occidente no desiste de sus intentos de incendiar la situación en Siria mediante la difusión del terrorismo y el caos. Exitosas operaciones del ejército sirio contra los terroristas mercenarios en la parte antigua de Alepo. El terrorista Al-Khelef relata detalles del atentado terrorista que llevó a cabo contra el Hospital Nacional del Qser junto con otros miembros de su grupo armado. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Gennady Zoganov, líder del Partido Comunista Ruso, anunció que la denominada Primavera Árabe estuvo acompañada de la injerencia externa en los países árabes y los convirtió de países en desarrollo a campos de criminales y bandidos que no dejan de intentar agravar la situación en Siria, donde las bandas mercenarias cometen actos terroristas y crean el caos en espera de una intervención militar occidental de forma directa en los asuntos internos sirios. Zoganov agregó que su informe político ante el 15º Congreso del partido que Israel ha sido durante las 6 pasadas décadas una fuente de tensión constante y de guerras en Oriente Medio y ha seguido ignorando las resoluciones de Naciones Unidas sobre la ocupación de los territorios árabes y el establecimiento del Estado palestino independiente. El líder del Partido Comunista aseguró que la aparición de agrupaciones de países como los BRICS indica que se están creando nuevos centros de fuerza en el mundo ante la Alianza Occidental, aseverando que los habitantes del grupo del BRICS, que poseen una buena porción de la economía mundial, son capaces de obstaculizar la propagación del nuevo colonialismo en el mundo. Zoganov recordó que los países del ALBA en América Latina también forman parte de este frente ante el imperialismo y que trabajan por la liberación de los pueblos en ese continente y enfrentan la injerencia norteamericana en sus países. Asimismo, los presidentes de los partidos comunistas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania condenaron los actos de terrorismo que presencia Siria y la injerencia extranjera en sus asuntos internos, advirtiendo del continuo apoyo de Occidente a los grupos terroristas, ya que contribuye a la agravación de dichos actos. El asesor del Guía Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Dr. Ali Akbar Wilayati, condenó el atentado terrorista que sacudió el pasado jueves a la capital Damasco y manifestó que los grupos terroristas armados, autores de este criminal acto, trabajan por el desgaste de sangre del pueblo sirio y sus recursos en beneficio del ente sionista. A su vez, el asistente del Ministerio de Exteriores iraní para Asuntos Africanos y Árabes, Hussein Amir Abdullahian, condenó el reciente atentado terrorista en Damasco, que causó la muerte de decenas de civiles inocentes, y advirtió a los aliados de los terroristas en Siria de las repercusiones de los actos de sabotaje en el país. El funcionario iraní dijo que la batalla librada por Siria contra el terrorismo terminará pronto a favor del pueblo sirio. En la campiña de Damasco, las Fuerzas Armadas infligieron fuertes pérdidas a los terroristas. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas liquidaron a varios terroristas en las fincas entre Duma y Harasta, en Damasco Campo, destruyéndoles escondites y pertrechos bélicos. En Arvin y Zamalca, unidades del ejército llevaron a cabo 2 operaciones contra agrupaciones de terroristas, en las que lograron destrozarles 2 vehículos y liquidar a un número de ellos. Mientras en la ciudad de Dareya fueron eliminados un número de francotiradores, así como fue destruido un coche artillado y confiscadas armas que estaban en posesión de los terroristas.
En Idlib, destacamentos del ejército y las Fuerzas Armadas efectuaron este sábado una serie de operaciones selectivas en las que se lograron infligir grandes bajas y pérdidas materiales en las filas de los terroristas en la campiña de Idlib. Una fuente dijo que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones específicas en las afueras de Wadi al-Daif y otros poblados, en las cuales apuntaron golpes directos en las filas de terroristas y les destruyeron vehículos. La misma fuente añadió que otro destacamento del ejército efectuó una operación contra grupos terroristas que bloqueaban carreteras, atentaban contra los ciudadanos y perpetraban saqueos y asaltos en la carretera de Idlib-Sarakeb y en la zona de Ard ad-Dosa, dejando muertos o heridos a varios terroristas. Asimismo, las Fuerzas Armadas dirigieron golpes contra escondites de terroristas en los poblados de An-Neirab, Khan al-Subul y en la ciudad de Binj, infligiendo bajas en sus filas. Asimismo, una unidad del ejército destruyó en una operación de comando a un almacén que contenía grandes cantidades de municiones y armas en el poblado de Ehsam. En la campiña de Homs, las Fuerzas Armadas efectuaron operaciones contra sedes de terroristas y lograron infligir significativas bajas y pérdidas materiales en sus filas en las zonas de Arrestan, Al-Zafaran, Akrab, Tal al-Dahab y Al-Hula. Una fuente militar informó que en las operaciones varios terroristas cayeron entre muertos y heridos. En este marco, las Fuerzas Armadas destruyeron 7 misiles, un mortero y 2 plataformas de lanzamiento de cohetes en Akrab y eliminaron a varios terroristas. En la localidad de Al-Haidariya, las Fuerzas Armadas destruyeron 2 vehículos y 2 motocicletas, liquidando a los terroristas que iban a su bordo. Nuestras Fuerzas Armadas continúan su persecución a los restos de los terroristas en el casco viejo de Alepo. La cámara de la televisión acompañó a las Fuerzas Armadas en los barrios de Al-Zahrawi y Sueika, donde documentó el tamaño de la destrucción que causaron los grupos terroristas armados en los mencionados barrios. El terrorista Abdulhadi Muhammad al-Khlef revela algunos actos de terrorismo perpetrados por las bandas armadas contra los ciudadanos y las instituciones de servicio. En confesiones difundidas por la televisión siria, al-Khlef dijo que él pertenecía al grupo de Mohamed Ghannoum, quien planeó la excavación de un túnel por debajo del hospital del Qser con el fin de detonar dicho hospital. El terrorista declaró que excavaron un túnel de 300 metros, agregando que después de haber sembrado artefactos explosivos en el túnel, hicieron detonar a los mismos a distancia paralelamente con un ataque armado. El atentado al hospital provocó la muerte de un número de empleados y enfermeros. También confesó haber secuestrado a varios ciudadanos de los poblados vecinos y de haberlos maltratado y torturado, así como robaron varios coches civiles. Igualmente admitió que el suministro de dinero y de armas provenía del Líbano. En repudio al atentado terrorista que tuvo lugar en Damasco, nuestros compatriotas en el Golán sirio ocupado organizaron este sábado un acto para denunciar dicho atentado terrorista que sacudió el jueves pasado la capital Damasco. Durante este acto celebrado en la ciudad de Majd al-Shams, los golaneses expresaron su enérgica condena a los actos terroristas perpetrados por las bandas criminales secundadas por Estados Unidos
el ente sionista y sus instrumentos en la región. Asimismo, exigieron golpear duramente a los grupos terroristas armados, afirmando que Siria triunfará gracias a la unidad de los sirios y a su apoyo al ejército sirio. El ministro de Salud, Dr. Said Al-Naif, afirmó la plena y buena disposición de todas las instalaciones de salud y del personal médico para prestar todos los servicios médicos a los pacientes pese a las injustas sanciones económicas contra el pueblo sirio, destacando que los atentados terroristas perpetrados contra los civiles demuestran el déficit de sus autores y se enmascaran su criminalidad. Durante su visita al hospital Ibn al-Nafis para estar al tanto del estado de salud de los heridos por el atentado terrorista que tuvo lugar el jueves pasado en la capital Damasco, el titular de salud señaló la importancia de la asociación entre los sectores de salud, el público y el privado, con el fin de prestar los mejores servicios a los enfermos, particularmente en caso de que ocurran atentados terroristas. La Unión Europea condenó la explosión terrorista que sacudió la calle Saura en Damasco. La ministra de Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, declaró en un comunicado que nada puede justificar un acto tan cruel como este, que causó la caída de tantas víctimas, más aún que se encuentran entre ellos civiles y niños. Ashton dijo que la Unión Europea condena cada ataque o cualquier otra forma de violencia que afecta a la población civil. Pasando a los territorios palestinos ocupados, se ha presentado una nueva evidencia de la precaria situación que viven los presos palestinos dentro de las cárceles del ente sionista. El joven palestino de 30 años, Arafat Shahin Ashwan, quien llevaba 6 días de prisión dentro de estas cárceles, perdió la vida hoy a consecuencia de un ataque cardíaco y el descuido por parte de las autoridades de la ocupación en diagnosticar su estado de salud. Esta realidad del flagrante estado de negligencia de salud que viven los presos palestinos dentro de las prisiones sionistas se añade a la intensa tensión que prevalece al amparo del rechazo israelí de poner en libertad a un número de presos palestinos que realizan una huelga de hambre, algunos de ellos con más de 200 días sin probar comida. Con esa noticia llegamos al final del boletín informativo. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. El Partido Comunista Ruso advierte que Occidente no desiste de sus intentos de incendiar la situación en Siria mediante la difusión del terrorismo y el caos. Exitosas operaciones del ejército sirio contra los terroristas mercenarios en la parte antigua de Alepo. El terrorista Alex Khlef relata detalles del atentado terrorista que lleva a cabo contra el Hospital Nacional del Exer junto con otros miembros de su grupo armado. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches.